voy a pedirles que vayamos a Apocalipsis, capítulo 2. Versículos, les digo, del 1 al 7. Vamos a leer de manera antifonal. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que camina en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. Que no puede soportar a los malvados, que atrasa a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y al deshacer hombres son falsos. Además, sé que tienes perseverancia, que has sufrido por causa de mi nombre y que no has desfallecido. Sin embargo, tengo perseverancia que has dado primeramente. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. De lo contrario, yo vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Pero tienes el favor de las prácticas de los que aborrecen las obras cuales yo también aborrezco, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, le daré de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Oramos. Padre Celestial, agradecemos el día de hoy la oportunidad de congregarnos, Señor, y sabemos que estamos en la nave, Señor, en el lugar santísimo, Señor, y que tú estás aquí con nosotros, Señor. Rogamos la intervención del Espíritu Santo, abriendo nuestros corazones, dándonos sabiduría y conocimiento, Señor, para saber qué es lo que tú quieres enseñarnos el día de hoy, Señor, y que podamos llevarlo en nuestro corazón. En el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Hermanos, les recordamos lo de las fotos de las familias. Queremos que esa pizarra negra quede totalmente llena de familias, y por ahora nos faltan poquitas de tomarle foto, entonces para que no tampoco se vayan a sentir desplazados o que no les quisimos tomar la foto. Entonces, por favor, me buscan a mí o buscan a mi esposa Stephanie al final del culto para la foto. Hermanos, ya hemos estudiado Apocalipsis y creo que ya es un tema bastante conocido, las 7 iglesias de Apocalipsis. Hemos estudiado su interpretación histórica y su interpretación profética. Hemos visto que existían estas 7 iglesias de Apocalipsis como iglesias locales en aquel entonces en Asia. Eran 7 iglesias reales, y también hemos visto cómo cada iglesia es proféticamente un tiempo de la iglesia local durante toda la historia, ¿verdad? Habíamos estudiado que Éfeso, por ejemplo, que es la que estamos hablando hoy, representa a la primera iglesia, la iglesia apostólica de Pentecostés hasta el año 100 después de Cristo. Pero hoy el tema principal no va a ser eso. Sin embargo, ¿por qué vamos a volverle a esto? Bueno, recordemos que Hebreos 4:12 dicen que la palabra de Dios es como una espada de 2 filos que penetra y que es poderosa, ¿verdad? Pueden buscarlo en su hogar. Cada vez que nosotros abramos la Biblia y cada vez que nosotros leamos un pasaje, así usted lea el mismo pasaje todos los días, el Espíritu Santo puede enseñarle cada día algo diferente. Amén. Y es por ello que hoy debemos tener respeto a la enseñanza. ¿Por qué? Porque tal vez usted diga, no, otra vez la iglesia de Éfeso, qué pereza, ya hemos hablado de esto, ya hablamos de Apocalipsis, ya lo sabemos, y nos ponemos a jugar con el celular o no poner atención. Pero si el Espíritu Santo y el pastor trae este pasto hoy para nuestra iglesia, es porque el Espíritu Santo quiere enseñarnos algo, y de ello debemos tener reverencia a la palabra de Dios. Amén. No vamos a entrar mucho en términos históricos de la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Sabemos que Éfeso fue fundada por el apóstol Pablo. Pueden buscar Hechos 20, donde va a narrarse cómo ahí comienza la iglesia. Éfeso estaba en las costas del mar Egeo, actualmente es Turquía, Éfeso. Bueno, donde era Éfeso actualmente se llama Turquía. En aquel entonces existía en Éfeso un famoso templo que se llamaba el templo de Artemisa o Diana, que ustedes pueden leer como en Hechos los Efesios, estaban grandes Diana de los Efesios, y ahí se comenzó el burumbón por el que sacan a Pablo, ¿verdad? Este templo de los Efesios es considerado una de las 7 maravillas de la antigüedad, incluso se considera la mejor de todas. Una de las obras más bonitas que había era para 25,000 o 24,000 personas. Imagínense en un anfiteatro para 24,000 personas. Es una cosa que aquí en Costa Rica creo que no tenemos un lugar así
para tantísima gente y ellos lo tenían. Pero Éfeso, la iglesia fundada por Pablo, fue dirigida como pastor por el mismo apóstol Juan hasta su exilio en Epafras, y Éfeso queda destruida totalmente, reducida a escombros, cuando los godos la conquistan en el año 252 de nuestra época. Eso es básicamente la historia, pero hoy no vamos a estudiar mucha historia porque ya creo que la conocemos, ya la hemos estudiado y manejamos la historia. Hoy tenemos que aprender dos cosas principales. Una, y ligado a lo que Douglas nos enseñó en la escuela dominical, Jesucristo profetizó toda la historia de la iglesia local. Jesucristo dijo que iban a haber iglesia local, iglesia universal en 7 periodos durante toda la historia. Y lo podemos ver en Mateo, donde comenzó la escuela dominical del día de hoy. Vamos a ir un momento a Mateo 12:22, donde vamos a ver el cambio que hay acá para introducir la iglesia, introducir el periodo de tiempo de la iglesia local. En Mateo 12:24-32, no lo leemos por motivo de tiempo, vamos a ver cómo Jesús acaba de echar un demonio, acaba de sacar un demonio, y los fariseos comienzan a decir, versículo 24, este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Jesús, conociendo sus pensamientos, dice, todo reino dividido no permanece. Todo reino dividido contra sí mismo está arruinado, y ninguna ciudad o casa dividida contra sí mismo permanecerá. En este momento Jesús dice, el reino es pospuesto. ¿Por qué pospuesto? Porque los judíos, para los cuales era el reino, no lo aceptan. Están diciendo, no, usted tiene el poder de Belcebú, ustedes, no aceptan a Jesucristo como Dios, y inmediatamente el reino es pospuesto para introducir el periodo de la iglesia. En este momento Jesucristo cambia incluso el lenguaje, como ya Douglas lo enseñó, ¿verdad? Comienza a hablar solo por parábolas. ¿Por qué hablaba por parábolas? Bueno, y hoy tenemos que entender eso, la importancia de las parábolas en la Biblia. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a leer cuentos, a leer mitos, a leer leyendas. Nos encanta leer el cuento de Ubieta, de la Llorona, el Cadejo. Todas esas cosas las entendemos y las manejamos. Sin embargo, las parábolas son complejas, son difíciles de entender. Y muchas veces, cuando hemos leído los evangelios, cada vez que leemos una parábola, nada más hacemos así, y seguimos leyendo. Y no nos queda absolutamente nada de la parábola y no nos interesa, porque pensamos que es algo, sí, está ahí, pero nada más. Vamos a ir a Mateo 13, 10, 16, donde el mismo Jesús nos dice, ¿por qué en parábolas? Vean en el versículo 10 dice, entonces se acercaron los discípulos y le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondió y les dijo, porque a vosotros os es concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a ellos no les es concedido, porque el que tiene le será dado y tendrá más, pero el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Por esto les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni tampoco entienden. Además se cumple en ello la profecía de Isaías. Las parábolas son para nosotros, son para que nosotros las comprendamos, son para que nosotros conozcamos los misterios del reino de Dios. Y de ahí que nosotros debemos valorar las parábolas. Porque si nosotros vemos la parábola y decimos, no entiendo, y seguimos, no estamos entendiendo. Y estamos exactamente igual que los judíos. Viendo no ven, y oyendo no escuchan, no comprenden. Las parábolas debemos valorar lo que Jesús hizo por medio de ellas. ¿Por qué? Porque hablando hoy con el pastor, y le digo, pastor, yo creo que nadie puede hacer una parábola. Porque la parábola, como lo hemos estudiado bastante en el instituto, es algo natural con sentido espiritual, o sea, partiendo de una realidad sensible, se comunica un mensaje al oyente y se le invita a una decisión personal. Ustedes van a tomar algo natural, una historia que siempre pasa, mamá amasa la masa, mamá hace pan, y a partir de esto explicamos algo espiritual. Nosotros no podemos hacer eso, no tenemos la capacidad para hacerlo. Primero, porque no conocemos tanto las verdades espirituales, y segundo, por la complicación que hay en las parábolas. Pero acá se nos muestra algo: Jesucristo sí podía hacerlas. Jesucristo hizo muchísimas parábolas durante los 4 evangelios que son nosotros, y nos demuestra que Él es superior, no solo a nosotros, sino también a los ángeles, como lo enseña Hebreos 1, del 1 al 4, lo pueden buscar en su hogar. Entonces debemos comenzar a valorar las parábolas. ¿Por qué?
Porque si para nosotros es prácticamente imposible enseñar una parábola o hacer una parábola, ¿cuánto más es hacer una parábola profética? Tras de la complicación de hacer con algo natural, o sea, con un evento que pasa en nuestras vidas a diario, como el sembrador. Todo el mundo ha visto el sembrador sembrar, todo el mundo ha visto a alguien tirando semillas, eso es algo obvio que todos conocían, y más en aquel entonces cuando se vivía básicamente agricultura y ganadería. Era algo que todos conocían para enseñar algo espiritual, pero Jesús también hace profético, y Jesús hace que esto tenga un valor dimensional más grande, porque debemos valorar que solo así podemos comprender los misterios del reino de Dios. Y nosotros como iglesia vamos a estudiar estas 7 parábolas que representan las 7 iglesias de Apocalipsis, que representan los 7 periodos históricos de la iglesia local. Parábola del sembrador, que representa a Éfeso, que representa a la iglesia apostólica, el año 33 después de Cristo, el momento de Pentecostés, aproximadamente 100 después de Cristo. La segunda cizaña va con Esmirna, 3 mostaza Pérgamo, 4 levadura con Tiatira, 5 tesoro escondido con Sardis, 6 perla con Filadelfia y 7 la gran red con la Odisea. Durante los próximos 7 domingos vamos a ir viendo cómo Jesucristo mismo, desde que Él está en la tierra, dijo: señores, yo traigo la iglesia, lo voy a hacer la iglesia y va a pasar con la iglesia. Profetizó desde ese año, digamos 30, 31, 32, 33, hasta, vamos por 2016 y todo Jesucristo lo tiene bajo control. Y debemos aprender a valorar esas parábolas. ¿Y por qué lo recalco más? Porque usualmente nosotros cuando leemos el Evangelio, las parábolas las pasamos, como si fueran algo que dijo Jesús, pero y ya. Y no tocamos las parábolas. Las leemos y si se nos complican, o si no, sí, y seguimos. No, las parábolas hay que estudiarlas, hay que leerlas con calma, hay que analizar qué es lo que Jesucristo nos quería enseñar con cada parábola. Y así vamos a enriquecerlo. La última vez que el pastor enseñó acá una parábola fue, él mismo lo dijo, la mejor prédica que ha dado en su vida. ¿Recuerdan del tribunal de Cristo? Entonces, vean el valor que tienen las parábolas. Que un hombre como el pastor, que tiene muchos años de ser cristiano, que ha leído, no sé, muchas veces la Biblia. Recuerdo que cuando papi tuvo cáncer leyó la Biblia en cuestión de días, porque estaba en cama todo el día y no paraba de leer, y la leía en cuestión de días. Le daba vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Y aún así, hoy, bueno, hace como un mes, estudiando la parábola, tuvo una luz del mar. Por lo tanto, debemos valorar lo que Jesús hizo por nosotros. Debemos valorar las parábolas, comprender que nuestra mente no está para eso, pero la de Jesucristo sí. Y si nosotros vamos a entender es porque tenemos el Espíritu Santo. Y debemos agradecer eso. Nos vamos para Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 nos va a enseñar algo interesante. Dice: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. ¿Quién es el que escribe? El que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que camina en medio de los 7 candeleros de oro. Jesucristo mismo tiene las 7 estrellas en su mano, o sea, tiene la iglesia en su mano. Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, dijo por parábolas para que viendo no ven y oyendo no entiendan, pero ahora Juan nos aclara quizás un poquito más y dice que es Jesús quien tiene la iglesia en su mano. Toda la iglesia, desde Pentecostés hasta el día del rapto, cuando suene la trompeta y seamos llevados arriba, está en la mano de Jesús y podemos darle gracias a Dios. Debemos darle gracias y descansar en que nosotros dependemos y confiamos de Él. Versículos 2 y 3. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos, que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y que los has hallado mentirosos. Además sé que tienes perseverancia, que has sufrido por causa de mi nombre y que no has desfallecido. ¿Qué iglesia está de Éfeso? ¿Qué iglesia tenía obras, arduo trabajo, perseverancia, no soportar a los malos? Ponía a prueba a los apóstoles falsos y también sufría por su nombre. Y a partir de aquí vamos a cambiar el enfoque de la prédica. No vamos a seguir hablando de Éfeso, no vamos a seguir viendo históricamente porque ya lo sabemos, no vamos a seguir hablando proféticamente porque sabemos que ya es una iglesia que se cumplió y toda profecía se cumple de manera literal. Y eso ya lo conocemos como iglesia. A partir de aquí
vamos a enfocar este mensaje a nuestra iglesia local. Vamos a enfocar este mensaje a nosotros como cristianos en el año 2016 en la Iglesia Bautista Palabra de Vida. Esta es nuestra iglesia local. Y vamos a hacer una pequeña comparación, si me lo permiten. Nuestra iglesia ha hecho obras, ha hecho arduo trabajo, perseverancia, no ha soportado a los malos, puesto a prueba a falsos apóstoles y sufrido por mi nombre. Yo analicé esto y yo dije, sí, obras, se repartieron más de 2 millones de tratados en esta iglesia. Esta iglesia repartió más de 2 millones de trabajos. Pagamos durante, no me acuerdo cuántos años, el canal, haciendo un costo de más de 35 millones de colones, que salió del bolsillo de esta iglesia local. De los diezmos se mantuvo una obra en el canal 31. Es una iglesia que ha hecho obras, que ha trabajado duro, ha tenido un arduo trabajo. Hemos sido una iglesia perseverantes. Amén. Amén. Tenemos 19 años de ministerio, en el que culto a culto, domingo a domingo, siempre hemos estado acá, sirviendo al Señor. Hemos hecho un trabajo en medio de grandes dificultades, igual que Éfeso, porque sufrimos fuertes divisiones. 3 o 4 veces hemos sufrido divisiones, donde las personas que estaban en puestos, entre comillas, de eminencia, porque en la iglesia local no hay un puesto de eminencia, la eminencia la tiene Jesucristo, dividían la iglesia. Y hemos sufrido esas cosas, hemos luchado por la sana doctrina en esta iglesia, y hemos demostrado a los falsos maestros que son mentirosos, y desde el púlpito los hemos denunciado. Se han denunciado cuando han venido doctrinas como el calvinismo, que es una falsa, que es una mentira. Se han denunciado acá. Cuando han venido personas a decir que el cristiano no debe pecar, se han denunciado desde acá. Y por lo tanto la iglesia local, estamos como Éfeso. Esta iglesia estamos como Éfeso. Nos podemos parar de frente, sacar pecho y decir, nuestra iglesia es como Éfeso. Hemos hecho obras, hemos luchado algo, hemos tenido un gran ministerio. Sin embargo, vamos al versículo 4 para que guardemos ese pecho que estamos sacando. Sin embargo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y ahora, así como queríamos agarrarlo primero para nuestra iglesia, también tenemos que agarrar este versículo. ¿Hemos nosotros dejado nuestro primer amor? ¿Hemos nosotros dejado ese amor de Cristo? Y primero tenemos que analizar qué es el primer amor, porque siempre se ha enseñado que el primer amor es esa pasión que usted siente cuando llega a Cristo, cuando usted estaba cargado de problemas, de pecados, que no tenía esperanza, que ya usted no tenía ni siquiera razón de vivir, y llega a Cristo, lo que se siente. Es ese anhelo de contarle a todo el mundo lo que usted vivió, lo que usted tiene, de estar leyendo la Biblia, y ese anhelo, pues hermanos, eso no es el primer amor, eso es el sabor del mes. Si usted pretende que eso que sintió la primera vez son emociones, es muy bien, pero acuérdese el sabor del mes de la Pops. Cuando Pops saca el sabor del mes, helado de galleta, queremos probar el helado de galleta, pero lo probamos una vez, no lo queremos comer todos los meses. Y si usted pretende que eso sea el primer amor, usted lo que quiere tener es un sabor del mes aquí en la iglesia, y eso no es el primer amor. El primer amor es el amor que Cristo nos da, es el amor que viene del trono del Padre, que por medio del Espíritu Santo nos llega. No es primero, segundo y tercer amor, eso no existe, hay un amor. Y es nuestra responsabilidad pedirlo y utilizarlo. No es indiferente el amor que sentimos en el momento en que Jesucristo nos salvó, cuando no teníamos esperanza, cuando estábamos hundidos en nuestros delitos y pecados. No sé en qué necesidad llegó usted a Cristo, pero recuerde ese momento. Recuerde el momento en que usted acepta a Jesucristo y usted comprende todo lo que Él hizo por usted. No es que sea un amor distinto al que puede experimentar ahora. No hay primero, no hay segundo, no hay tercero, no, es amor. Pero usted, ¿por qué? Usted y yo y todos, ¿por qué? Porque lo descuidamos. Porque pedimos amor para no usarlo, o porque ni siquiera queremos pedirlo, porque ya no nos interesa, porque ya pasó el sabor del mes. Ya fue muy bonito, ya le contamos a todos los cercanos y ya se me hizo costumbre el asunto. Por lo tanto, ya no me sabe tan rico. Vamos a ver para qué sirve el amor. Nosotros debemos vivir en amor. Es algo que ya también hemos hablado en la iglesia. Pero atención, el amor debe usarse así. Primero para Dios, segundo para la iglesia y tercero para el prójimo. No cambie este orden. No se ponga usted a decir, no, es que yo tengo mucho amor por mis prójimos, entonces me voy a predicar y por eso no llego al culto. No, señor. Primero es Dios,
segundo la iglesia y tercero el prójimo. Si usted cambia esto, usted no está viviendo en amor. La iglesia local tiene un valor incalculable y por lo tanto usted no puede faltar a un culto ante ninguna necesidad. Si nosotros no nos levantamos pensando en Dios en el primer momento de la mañana y no nos acostamos, no estamos viviendo en amor. Así es simple. Es como cuando uno está enamorado, cuando uno es un joven enamorado. Cuando yo era novia de Stephanie, todos los días hablando por mensajes, comenzando. Muy bonito. A veces uno se quedaba dormido y me levantaba y seguíamos la conversación y seguíamos conversando. Eso es estar enamorado, eso es amor. Que uno lo único que quiere es esa persona en todo momento. Así tiene que ser con Dios. Que todo momento queramos saber de Él, todo momento queramos orar y lo único que queremos hablar es de Él. Que cuando vimos una persona diciendo, no, es que yo no creo en Dios, nos palpita el corazón por hablarle, porque esa persona pueda conocer lo que nosotros sabemos, porque nosotros sabemos para dónde va esa persona. Versículo 5. Recuerda por tanto de dónde has caído. Y hoy es ese versículo, esta parte del versículo 5, la que yo quiero que usted debe llevarse en su corazón, la que esta vez me golpeó. ¿Cuántas veces hemos estudiado Éfeso? Infinidad. En el instituto estuvimos como 3 meses en las iglesias de Apocalipsis. Era dele, que ya uno se sabe cada uno, ya uno sabe cuáles son las correcciones, cuáles son las quejas que representan, etc. Ya lo tenemos de memoria. Sin embargo, leí de nuevo Éfeso y me llegó. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Qué tiene esto de importante? Bueno, nosotros, algunos, no sé, en mi caso no, yo llegué a Cristo muy joven, pero sí puedo recordar el cambio cuando Cristo acepté a Cristo, lo que yo sentí en mi vida. Tal vez alguno de ustedes estaba en alcoholismo, estaba en adulterio, estaba en drogas, estaba, no sé, en cualquiera. Y es muy fácil recordar de dónde estábamos hasta dónde nos puso Cristo, ¿cierto? ¿Amén? Sí, Cristo nos hizo un cambio y nos levantó, pero aquí no dice eso. Aquí Jesús nos está diciendo, yo te levanté, te puse en una iglesia local, te di fruto, te di dones, te di al Espíritu Santo, y tú de ahí has caído. Eso es lo que dice el versículo. Recuerda de dónde has caído, lo que nosotros nos dio Dios y no lo queremos, o no lo estamos usando, o lo hemos desechado. Y ya no lo estamos viviendo, ya no estamos viviendo ese amor, ese primer amor. Y hoy vamos a ver 3 causas principales de por qué podemos dejar de vivir ese primer amor. Ojalá todos vivamos el primer amor, pero si no, analícese. Si no, muévase, porque estamos en problemas, si estamos dejando el primer amor. Primera causa de por qué podemos dejar ese primer amor. Vamos a ir a 1 Corintios 10, 12 al 13, el primero que llegue, por favor me lo lee. Corintios 10, 12 al 13. Amén. Así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Okay. Una de las razones por las que nosotros dejamos ese primer amor, por las que dejamos el amor con el que queremos servir a Dios, es porque nos creemos firmes. Y atención con esto. Cuando nosotros comenzamos, queremos aprender, queremos estudiar, queremos leer la Biblia porque no la conocemos, nos encanta. Pero llega el punto en que ya leímos Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Terrible leer eso. Hay libros que son duros de leer. Levítico es duro, pero cosa dura de leer. Y entonces no nos gusta volverlo a leer porque ya estamos grandes, ya estamos firmes, ya sabemos de qué trata. Y cuando el pastor nos pidió volverlo a leer, ¿cuántos honestamente lo leímos? ¿O cuántos dijimos, no, está aburrido, mejor ya no lo leo, pero ya sé de qué trata? Tenemos que seguir, porque el que está firme, mire que no caiga. Cuando llegamos a ser firmes, hay el problema de hincharnos en soberbia. Y creer, ya yo sé, ya yo fui al instituto 2 años, por lo tanto ya sé, entonces ya no tengo que ir al instituto.
Ya yo sé de qué trata la iglesia de Éfeso, por lo tanto no tengo que ir a la iglesia. Ya yo sé que en el culto familiar el pastor va a hablar que los hombres se tienen que casar y las mujeres también, es lo único que el pastor habla, entonces no voy a ir a ese culto. Tenemos que, si estamos firmes, atención, porque los firmes usualmente se nos va la soberbia a la cabeza, al corazón, y perdemos ese primer amor. Así que examine su corazón hoy. Romanos 13:1, segunda razón. Igual, el que primero lo encuentre me lo lee, porque yo soy más lento que ustedes. Amén. Sometemos toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino la de parte de Dios, y la que hay por Dios ha sido establecida. Someterse a las autoridades. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con el amor? Bueno, es muy simple. Nosotros somos seres humanos con naturaleza caída, ¿sí? No nos gusta someternos a nadie. A las mujeres no les gusta someterse a su marido, sean honestas. A los hombres no nos gusta someternos a nuestro jefe, a nuestro pastor. No nos gusta, nuestra naturaleza nos dice no. Queremos ser independientes, queremos ser autosuficientes. Igual que Caín, autosuficientes, perdón. Pero cuando estamos en amor, podemos someternos a la autoridad. Nos es más sencillo porque sabemos que, por ejemplo, en esta iglesia, ¿quién es nuestra autoridad? El pastor. ¿Por qué? Porque lo escogimos, ¿no? Porque Dios le dio un don a él. Cristo le dijo, tome, ese es su don, usted es pastor. ¿Le gusta o no le guste? No se preocupe. Usted no tiene que atenderse si hace bien o hace mal el pastor. Usted atiéndase en que Dios va a pedirle cuentas a él. Y a todos los demás nos va a pedir cuentas por someternos a la autoridad de él. No le gusta, no es problema suyo. Agárrese y se pelea con Dios. Y en el momento en que Dios le diga, sí, está bien, voy a hacer la excepción, usted es el único que no se tiene que someter, deje de someterse. Antes de que Dios le diga eso, tenemos que someternos a Dios. Y ojo, no estoy diciendo que el pastor no se equivoque, porque muchas veces el pastor se puede equivocar, es un ser humano. Pero tenemos que someternos, porque si a Dios no le dio miedo delegar su autoridad en el pastor, ¿por qué a nosotros nos da miedo someternos a la autoridad de él? Y en detalles simples. Por ejemplo, si el pastor enseñara algo equivocado bíblicamente, nosotros vamos con la Biblia y decimos, vea, pastor, y lo digo porque en mi caso, yo al ser hijo le tengo muchísima más confianza. Y yo más de una vez me he agarrado con papi, pero es que dice aquí esto, y papi, que no, Andrés, es tal cosa. Pero mira aquí, que no, Andrés, es tal cosa. Y hasta que lo saque aquí se me dice, Andrés, vaya a tal lado, vaya a tal lado, vaya a tal lado. ¿Ya entendió? Así me entiendo. Pero eso es clásico. Papi siempre me lo enseña así. Pero entonces, someternos a la doctrina es muy fácil, porque el pastor sí sabe mucho, entonces nos es fácil. Pero nos cuesta someternos a sus decisiones. La más clara es cuando él ha nombrado diáconos, o cuando ha nombrado algún ministerio. A muchos nos ha molestado, muchos hemos brincado, muchos nos hemos quejado. Y atención, si usted ha dicho, el pastor se equivoca, yo le he dicho al pastor que está mal, etcétera, etcétera, hermano, usted tiene un corazón rebelde. Usted no se está sometiendo a la autoridad de Dios y usted está perdiendo el amor. Si no le gusta, vaya y se agarra con Dios, no conmigo. Ahora las cosas son así. ¿Por qué les digo que usted es rebelde y tiene un corazón rebelde? Porque me llamó la atención leyendo Levítico, creo, o Números, no recuerdo bien cuál de los dos. Ustedes todos lo leyeron porque el pastor pidió desde el púlpito que lo leyeran, entonces no vamos a buscar el pasaje, yo sé que todos lo leímos. Cuando el Coré levanta todo un pueblo, 250 príncipes de Israel, y se rebelan contra Moisés. Ese es el ejemplo, todos lo sabemos. Moisés dice, si ustedes mueren como muere todo hombre, aquí ustedes tienen razón, pero si mueren como nadie ha muerto, es porque Dios me respalda a mí, básicamente. ¿Y qué pasa? Se abre la tierra, se traga a Coré y a su familia, y después a los 250 príncipes sale una llama del tabernáculo y los quema. O sea, murieron de otra forma distinta. Si nosotros vemos que aquí se abre la tierra y se traga a Caín, nos daría miedo a nuestro niño, ¿verdad? Sí, diríamos, mira, sí, el asunto es serio, ¿verdad? No es normal que se trague la tierra. Fuera que es que le dio un infarto, le dicen, sí, es que Caín estaba gordillo, entonces puede ser que le dio un infarto. Pero si pasa algo así, pero si ustedes leen el pasaje, leen la historia, ¿qué pasa al día siguiente?
Israel se vuelve a rebelar al día siguiente. Tardaron un día la rebelión en volver a nacer. ¿Por qué? Porque la rebelión está en nuestro corazón. Y es como la mala hierba. Usted la saca, pero viene detrás. Usted no la va a arrancar hasta que quiera arrancar toda la raíz de la rebelión. Así que, hermano, hoy la segunda razón por la cual nosotros podemos perder el amor, igual que lo perdió la iglesia de Éfeso, es porque no queremos someternos al pastor. Si usted ha dicho el pastor se equivoca, o eso no es así, eso es asá, pero no importa, me quedo callado para que el pastor no me hable. O más fácil, cuando el pastor no está así, me animo a retar al que está enseñando, o a decir, no, es que eso no es así, es que el pastor se equivoca. Atención, usted es rebelde, acepte en su corazón que es rebelde y llévelo a Dios inmediatamente. Porque la rebelión no se cura ni porque se trague la tierra a alguien vivo. La rebelión sigue. Y el ejemplo en Levítico, Números o Éxodo, no recuerdo bien dónde está, en Números, es impresionante. La tierra se abrió, se tragó a la gente viva y aún así nuestro corazón no deja de ser rebelde. Así que lleven esa rebeldía a Dios. Número 3, 1 Corintios 3, 16 al 17. De nuevo, el que llega me lo lee. ¿Lo tienen? Amén. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, tanto es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Ok, Pablo dice que el que ataca al templo de Dios, Dios lo destruirá. Desde hace quizás un mes el pastor nos comenzó a decir que el culto es la naos. La palabra es naos, la naos. ¿De dónde sacó eso el pastor? Cuando Pablo nos habla ahí en 1 Corintios 3, 16 y 17 acerca del templo de Dios, utiliza dos palabras principales. Una, hieró, que se refiere a la estructura del templo, o sea, básicamente al edificio, las paredes. Y dos, naos, que se refiere al lugar santísimo. Pablo está diciendo que la iglesia local, el la naos ahora, es el lugar santísimo, es el lugar donde estaba la presencia de Dios. Y de ahí la importancia de la iglesia local y el culto. Recuerden, ustedes leyeron los primeros 4 libros del Antiguo Testamento, todo lo que tenía que ser un sumo sacerdote para entrar al lugar santísimo. No entraba cualquiera, solo el sumo sacerdote. No entraba cuando le diera la gana, solo una vez al año. Y por aquello entraba con campanitas y un mecate. Por aquello de que hubiera que se lo sacaba arrastrado, ¿verdad? Así de importante era todo para poder llegar a la naos. Y nosotros venimos aquí a la naos. Y ustedes dirán, no, pero ya Cristo entró una vez para siempre en el lugar santísimo, logrando así eterna redención, porque Cristo lo dice, en Hebreos 9, 11 y 12 lo dice, que ya Cristo cumplió eso. Sí, pero ahora nosotros, cuando nos reunimos en culto, estamos en la naos. En el lugar santísimo el sumo sacerdote no podía llegar tarde. En el lugar santísimo el sumo sacerdote no podía sacar el celular y ponerse a ver Facebook. En el lugar santísimo el sacerdote no podía estar pensando en Pokémon Go, no podía estar pensando en que Saprissa juega, no podía estar pensando en el almuerzo, en el arroz que se quemó. En el lugar santísimo todo se hacía como debía ser, porque había un sumo respeto, y así debe ser nuestro respeto a la iglesia local. Si nosotros no estamos llegando temprano al culto, es porque no nos interesa la iglesia, no nos interesa el culto. Seamos honestos, no es que me atrasé, no es que no me interesa. Hay que entenderlo así. Podrán pasar a veces excepciones rarísimas, bueno, pero si nuestro hábito es llegar tarde, es porque no me interesa. El culto comienza a las 10, ¿a qué hora hay que estar? Antes de las 10. Porque si el culto comienza a las 10 y llego a las 10, comienza y yo estoy en la puerta. Yo tengo que estar antes, y no es tan difícil. Si fuera un trabajo tenemos que llegar a las 8 y estamos antes de las 8, porque si no nos despachan, ¿no? Pero para ver la iglesia no nos interesa.
el celular. Ya el pastor desde aquí dio una maldición al que usa el celular en la iglesia. Y aún así aquí no hay temor. Aún así muchos sacan el celular. Y a mí el día que el pastor lo dijo, ese día Esteban estaba arriba y cuando bajó yo lo regañé porque lo sacó. ¿No viste lo que dijo? No, ¿qué dijo? Pastor dio una maldición al que use el celular. A mí me da miedo sacar el celular en la iglesia porque el pastor lo dijo desde aquí. Él es el pastor, él tiene la autoridad de Dios. Y si él pide una maldición, se va a cumplir. Porque usted no respeta la naos. Pero sigue sacando su celular. ¿Usted dispone su corazón cuando está en la naos? ¿Usted realmente viene con el corazón dispuesto o nada más viene por venir? Viene a misa. Usted diezma, porque el diezmo también es parte del culto. Si usted no diezma, su corazón no está realmente en amor. ¿Usted alaba o no le gusta cantar? ¿O le parece que es que canta muy feo? ¿O es que esa canción no me gusta? ¿Acaso le están preguntando si cantan bonito o feo? Estamos cantándole a Dios. Si Dios me dio esta voz es para que le cante. Si Él quisiera que tuviera voz bonita, me lo hubiera dado. Nosotros debemos venir a la iglesia a prestar atención, y si nuestro corazón no nos interesa venir al culto o venimos a misa, hermano, usted ya perdió su primer amor, usted ya no está en amor. Y vamos a ver qué dice de nuevo en Apocalipsis, después de decir que has perdido tu primer amor. Yo creo que ustedes lo saben. Arrepiéntete, arrepiéntete. Todavía hay tiempo. Usted ya está en la iglesia local. Usted no está perdiendo salvación, por supuesto que no. Jesucristo nos salvó y nos dio al Espíritu Santo como arras, como la garantía de que vamos al cielo. Pero ya el pastor nos enseñó. No se crea cuenta de que todos son novios, que todos son reyes. Hay que pasar por el tribunal de Cristo. Y usted pasa y echa puro paja, heno y hojarasca, va para las tinieblas de afuera a rechinar de dientes. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Todos cuando llegamos a Cristo, el amor nos llegó sin que lo pidiéramos, porque el Espíritu Santo nos da todo el paquete completo. Y teníamos ese amor que palpitaba en nuestro corazón, ese anhelo de contarle a todos nuestros amigos lo que Dios había hecho con nosotros. ¿Tiene usted todavía hoy ese anhelo? ¿Tiene usted ese deseo de buscar de Dios, de leer la palabra, o es que ya se la sabe? ¿O es que ya sabe todo? Entonces no hace falta ni un instituto porque ya yo todo me lo sé. Que sería impresionante, porque yo creo que nadie, ni siquiera el apóstol Pablo, terminó de decir, que el apóstol Pablo decía, no que ya lo haya alcanzado, más una cosa hago, prosigo a la meta, a ver si así llego a alcanzar para lo cual fui llamado. O sea, si el apóstol Pablo no llegó, le soy sincero, no creo que nosotros lleguemos a ese conocimiento. Pero debemos arrepentirnos. ¿Y qué significa arrepentirse? Es un cambio de dirección total. Lo que hacía mal ya no lo hago, ahora lo hago bien. Si yo no diezmo, ahora diezmo. Si yo soy rebelde, dejo de ser rebelde, le entrego eso a Dios y me someto a la autoridad de mi marido, de mi jefe, de mi papá, de mi pastor. Me gusta, no es bonito someterse a la autoridad. A nosotros no nos va a gustar nunca. Pero si Dios me dio autoridad, Dios ve a ver qué hace. Dios se la respalda. Y en la iglesia nosotros podemos dar fe de que Dios ha respaldado la autoridad del pastor. Y debemos someternos a eso. Debemos aprender a tener ese amor. ¿Cómo tenemos ese amor? Lo tenemos que pedir. No tenemos que rogar, no. El Espíritu Santo quiere darlo. Pero tenemos que pedirlo y utilizarlo para que nosotros cambiemos. ¿Por qué? Porque dice Apocalipsis 2, versículo 5. Recuerda por tanto de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. De lo contrario, yo vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. La iglesia de Éfeso fue total y absolutamente destruida cuando los godos destruyen Éfeso en el año 260. Y después del 260 a la fecha, ahí no hay cristianos. Para eso es Turquía, un país de musulmanes. Porque el cristianismo, el que llegue cristiano tiene que morir. Porque el candelabro fue quitado. Nosotros como cristianos tenemos el Espíritu Santo garantizado, por supuesto, vamos a perder el Espíritu Santo, pero podemos apagar nuestro Espíritu Santo y que esa luz ya no ilumina la palabra. Ya leemos y es igual que leer La Nación, nada más información, ya nada llega a nuestro corazón.
Ya nuestra oración, el cielo es como de bronce, no sube. ¿Por qué? Porque no tenemos el amor. Y hoy, con la iglesia de Éfeso y con las parábolas, debemos aprender solo dos cosas importantes y principales. Una, valore las parábolas que Jesucristo dio. Lea los evangelios, agarre cada parábola y dígale: Señor, que aquí no me muevo hasta que usted me enseñe qué es esto. Cíñase los lomos, como decía Jeremías, y le aseguro que el Espíritu Santo le va a enseñar de esa parábola. Es garantizado porque Él lo prometió, y si Él promete no miente. Y dos, examine su corazón. Si usted no está viviendo en amor, cambie. Existen muchas razones por las cuales no vivimos en amor. Doy solo 3 por motivos de tiempo, pero examine su corazón. Corrija y valore lo que tenemos como iglesia local y hagamos las primeras obras. Nos ponemos de pie para orar. Padre Santo, te agradecemos, Señor, el día de hoy que nos podemos reunir, Señor, y te agradecemos el culto, Padre. Gracias porque podemos congregarnos como una familia, Señor, y sabemos que tú estás con nosotros, Señor, y que tú nos has provisto de todo lo que necesitamos, Señor. Rogamos que el Espíritu Santo nos llene de amor, Señor, y que nuestro corazón palpite en deseos por aprender de tu palabra, Señor, palpite en deseos por predicar, Señor, y que esta iglesia pueda crecer, Señor, que esta iglesia todos los domingos tenga personas nuevas, Señor, que asistan y que quieran alabarte y honrar tu nombre. En el nombre de Jesús, amén.